Bueno, muy buenas noches a nuestra compañera hoy, nuestra anfitriona Fanny García, perteneciente al programa de técnico laboral por competencias de la Universidad del Magdalena. Bueno, Fanny, bienvenida a este espacio en que realmente pues quiero compartir contigo y también conocer de tu parte qué sabes de la resolución 0491 de la que tantos hablan en Colombia y que es de estricto cumplimiento para esas empresas que tienen en su actividad económica, tienen el concepto de espacios confinados. ¿Qué sabes de los espacios confinados? Tengo entendido que es una resolución muy nueva, que es del 2020, tiene aproximadamente dos títulos, cuatro capítulos y 44 artículos, que son bastante interesantes y sobre todo extensos. ¿Qué sabes de la norma, Juan? Buenas noches, Isasi, muchas gracias. Bueno, realmente eh, este, los requisitos, esta norma establece requisitos mínimos para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores que realicen actividades en espacios confinados. Está aplicada a todos los empleadores, ya sean públicos o privados, empresas independientes o dependientes, contratistas, estudiantes y practicantes que estén afiliados a un sistema general de riesgo laboral para las ARLs, para la Policía Nacional y todas las fuerzas militares que estén realizando este tipo de actividades en espacios confinados. Bueno, Fanny, También, ahí te quiero contar algo, Fanny, importante, que para las instituciones de socorro la resolución no aplica. Sin embargo, la norma les indica que deben realizar actividades de socorrismo y rescate y emergencia bajo estándares nacionales que le apliquen o normas internacionales como la OSHA 29, que es como la norma matriz a nivel internacional. Te quería contarte eso. perfecto. Te sigo comentando que en esta resolución también aplica mucho de que los empleadores tienen unas obligaciones, pero no solo los empleadores, los trabajadores también tienen obligaciones para la realización de este tipo de trabajos. Bueno, Antes que Fanny, nada, el empleador, interesante lo que me acabas de decir porque si estamos hablando de una norma, hay unas personas, unas partes interesadas como empleador, trabajadores, inclusive las administradoras de riesgos laborales. Pero antes de eso, Fanny, quiero compartirte realmente el concepto de espacio confinado. Realmente, para hacer un espacio confinado, debe tener estas tres connotaciones. Los espacios confinados no están diseñados para una ocupación continua del trabajador. Tienen medio de entrada y salida restringidos. Quiere decir que su dimensión o forma es muy limitada, tanto a la forma de entrada como a la cantidad de personas que lo pueden habitar en ese momento una actividad laboral. Son lo suficientemente grandes y configurados como para que permitan que el cuerpo de un trabajador pueda entrar. Entonces, es tan pequeño que solamente el cuerpo de un trabajador puede entrar, pero también hay otras connotaciones donde hay espacios donde las entradas son muy grandes. Sin embargo, más adelante voy a explicar cuáles son los tipos de espacios confinados. Esto me parece interesante antes que nos empieces a hablar de las obligaciones que tienen los trabajadores y los empleadores. En el artículo 4 de esta norma pude encontrar, Fanny, interesantemente, que tienen una clasificación. Son de tipo uno y tipo 2, pero esos tipo uno y tipo 2 tienen un grado. El grado A, el grado B y el grado C dice lo siguiente: el grado A son condiciones donde el espacio confinado amenaza la vida. El grado B son espacios confinados donde no se amenaza la vida y puede trabajar la persona con controles indicados en un procedimiento. Mientras que el grado C son espacios confinados donde no se amenaza la vida, donde se puede trabajar con algunos procedimientos o procesos muy básicos y no representan peligro alguno. Entonces me pareció tan interesante este tema que, bueno, aquí podemos recrear y mirar cómo hay una
eh, una variación de espacios confinados y que puede ser muy ilustrativo lo que te quiero mostrar esta noche. Así igualmente el artículo 6, Fanny, nos puede realmente interpretar cómo desde aplicar un control eficaz, una buena identificación y evaluación de riesgo, recordemos que el espacio confinado es una tarea de alto riesgo. Dado así, tendríamos que hablar que entre más controles hagamos sobre los trabajadores, sobre el medio, podemos determinar que son unas barreras blandas. Y eso permite que en algún momento la supervisión sea muy mínima. Al final, ¿qué garantiza eso? Cuando aplicamos la jerarquía de los controles, vamos a encontrar que existe una mayor eficacia cuando se hace un trabajo en espacios confinados. Y por supuesto, eh, como tú decías ahorita, en el artículo 9 no lo voy a tocar antes de que tú empieces a hablar de el artículo número 7 y 8. Entonces, Bien. dale. Bueno, como te decía, es muy importante que el empleador tenga documentado un programa de gestión para trabajos en espacios confinados. Este sea articulado en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que tenga la empresa. Bueno, Isasi, te comento. Entre las obligaciones de los empleadores encontramos identificar y evaluar los riesgos en espacios confinados, garantizar la formación y el entrenamiento al personal que vaya a hacer estas actividades en los espacios confinados. Eso es muy importante porque no se puede enviar a un trabajador sin que antes esté capacitado y tenga los conocimientos necesarios para realizar este tipo de actividades. El empleador debe suministrarles elementos de protección personal y los equipos necesarios para realizar este tipo de actividades. Debe garantizar una ventilación necesaria ante estas actividades, disponer de un supervisor y de un vigía de seguridad para estas actividades, eh, entre otras, para no hacernos muy extensos porque son unas cantidades de obligaciones. Estas son las que veo como más importantes. Todas son Ok, importantes, pero gracias. estas son mucho más importantes. Eh, y nos vamos con las obligaciones de los trabajadores, que también deben cumplirlas. Entre estas están cumplir con los procedimientos de seguridad y salud que requiere el empleador, identificar los posibles riesgos que se puedan tener en este espacio a la hora de realizar este tipo de actividades. Utilizar las medidas de protección, es decir, los elementos de protección personal, darles un buen uso a los equipos que sean suministrados por el empleador. Asistir, es muy importante que asistan a las capacitaciones que se les solicita o que pues el empleador les facilita para realizar este tipo de actividades. Deben apoyar en el permiso de trabajo, reportar al supervisor de espacios confinados si ven alguna anormalidad o si hay algún daño en los equipos o un deterioro en los elementos de protección personal y conocer los peligros y controles definidos para realizar este tipo de trabajo. Ok, perfecto. Entonces, uno de los actores principales de esta norma podríamos decir que son los empleadores que, por lo que entendí, son los que deben garantizar esos espacios confinados para que sean, a pesar que son espacios con alguna limitante de entrada, de salida, hay condiciones realmente, como la vemos en las imágenes, condiciones muy difíciles. Los empleadores tienen la obligación, el sistema de gestión se lo dice en el decreto 72 del 2015, que los empleadores deben identificar todos sus riesgos y peligros, inclusive evaluarlos y valorarlos. Fanny, yo creo que hasta el momento los empleadores tienen una gran responsabilidad frente a la protección y la vida de los trabajadores, y eso está muy claro. Sin embargo, también creo al final, uno cuentas que el trabajador tiene cierta responsabilidad también cuando va a hacer ese trabajo en espacio confinado, porque finalmente se configura como un trabajo en equipo, donde todos realmente están siempre en pro de una labor, pero también sin descuidar el tema de seguridad y protección frente a la vida de la persona que ingresa a este espacio confinado. Bueno, Fanny, Sí, pero no claro. solamente ellos son los únicos responsables. Las ARL
también son partes activas del proceso, porque resulta que una de las actividades que ellos deben hacer para las empresas que están afiliadas a su ARL es realizar actividades de prevención, asesorando en la evaluación de riesgo de los trabajos que se hacen en espacios confinados de acuerdo con esta resolución. De igual manera, deben ejercer vigilancia y control en la prevención de los riesgos del trabajo asociados con los espacios confinados. ¿Qué quiere decir? Que las ARL asesoran, pero también dicen, yo te asesoré, te di esta instrucción, te di esta recomendación, aplícala porque en posterior visita yo vengo y valoro y verifico que tú estés aplicando esa recomendación que yo te doy, porque también tengo responsabilidad frente a ustedes como tal. Y me parece muy interesante. De todos modos, en el aspecto número 3, tiene la obligación de asesorar al empleador y contratante en la identificación de las características técnicas y normativos, el tema de los EPP que se deben usar, el tema de los componentes y todos estos sistemas de aire en cascada que se deben usar para garantizar que el trabajador pueda respirar de manera segura. Y esto me lleva a algo finalmente, eh, Fanny, que este tercer aspecto lo debe hacer una persona competente en espacios confinados, que tenga experiencia, porque no cualquier persona que pertenezca a la ARL puede realmente asesorar a una empresa. Y por último, que me parece también súper interesante, elaborar, publicar y divulgar guías técnicas para la aplicación de la presente resolución. Entonces, sabemos que las actividades económicas son muchas que hacen espacios confinados, que hace la ARL, establece como un instructivo, un documento donde las empresas lo consultan y establecen sus protocolos para trabajar en espacios confinados. Perfecto. Fanny, cuéntame, ¿qué más sabes tú en Sí, cuanto al tema de espacios confinados en el capítulo 1 de la presente resolución? bueno, mira, iba a pasarme para el título 2 que sí, que nos vamos al capítulo 1 de esta resolución, que es importante que haya un programa de gestión para el trabajo en espacios confinados. Este programa debe estar conformado por una planeación, una organización, una ejecución y una evaluación de las actividades identificadas por el trabajador. Este programa ISASI es importante porque él es como unos pasos a seguir, que debe ir como formado por un objetivo general, un alcance del programa, un marco conceptual y legal, unos roles y unas responsabilidades, un análisis del peligro, una evaluación y una valoración de los riesgos, un procedimiento documentado, medidas de prevención y protección y los procedimientos para casos de emergencia, porque eh, es muy importante que el empleador o como tal, el supervisor o bueno, todos realicen un plan de emergencia para que en caso de que suceda algo, pues son espacios cerrados, como tú bien lo decías, eh, entonces puede pasar cualquier cosa, si de pronto no tiene una ventilación adecuada, una respiración adecuada, entonces se necesita una creación de un plan de emergencia para poder reaccionar rápido ante alguna situación grave. Bueno, Fanny, ahí te cuento algo. Ni siquiera un plan de emergencia, y eso lo dice las obligaciones que tiene la ARL. Tiene que asesorarlo en un plan de rescate, ni siquiera un plan de emergencia, porque un plan de emergencia eh, puede ser realmente un incidente muy pequeño, pero para mí cuando está la vida de por medio, creo que deberíamos hablar de un plan de rescate en espacio confinado y cuyos equipos que utilicen deben ser equipos especializados. Esos equipos los compra el empleador porque es su responsabilidad con asesoría de un experto técnico o de la ARL. Interesante, interesante, Fanny. Y te quiero contar que en el capítulo 2 en cuanto a las medidas de prevención, en el artículo 16, 17 y 18, respectivamente, habla de unos controles administrativos. Y una de las cosas que me llamó la atención en este aspecto es que eh, realmente este tema de procedimientos, protocolos, el tema de hacer mm, todo lo que tiene que ver con el tema documental,
interesante, pero la norma dice algo específico. Debe haber rotación del personal que hace trabajo en espacio confinado. Además, debe existir un permiso de trabajo en espacio confinado donde se especifique y se consulte inclusive en qué estado está el paciente, en qué estado está el trabajador para hacer este tipo de labor. Y en el artículo 18 lo que me parece más interesante es que el trabajador en espacio confinado tiene que hacerse unos exámenes médicos muy específicos que garanticen la idoneidad y que vaya muy de la mano con esos controles administrativos y con el permiso de trabajo en altura. Quiere decir que con todas estas herramientas que nos brinda la normatividad, de a partir de este momento, podríamos decir que la persona que cumpla con todos estos requisitos, tanto el empleador como el empleado, podemos garantizar un trabajo seguro en espacios confinados. Pero también te quiero contar algo, Fanny. En el capítulo 4 habla de los programas de gestión en espacios confinados y deben ser importantísimos. Todas las personas que hagan trabajo en espacios confinados deben ser personas que realmente tienen obligatoriedad de pasar por un centro de entrenamiento, cuyo centro de entrenamiento debe estar certificado y avalado por el ministerio, porque deben ser certificados de competencias laborales en espacios confinados. ¿Tienes algo más por agregar, Juan? Pues iba a comentarte de que es muy importante también mantener una buena comunicación, digamos, con el trabajador que ingresa a ese espacio confinado y los que están afuera esperando, mantenerse en una constante comunicación para, pues, por si de pronto hay algún inconveniente en aquel trabajador que está dentro realizando esa actividad. Eh, lo que te decía, pues dotar a los empleados de elementos de protección personal y de equipos necesarios y que estén en buenas condiciones, como tú muy bien me lo decías. Y pues lo del plan de emergencia, en este caso, como tú dices, un plan de rescate, todo total, muy bien estructurado. Ok, Fanny, bueno, no siendo más, pues agradezco de verdad tus aportes a este espacio y pues quedo con la inquietud que cuando tenga una actividad en espacio confinado, pues realmente consultar a la ARL y preguntarle al empleado realmente si tiene entre su matriz de peligro identificado este tipo de labor que son interesantes, no tanto por tener un documento lleno, sino por garantizar la vida, la seguridad y la salud de los trabajadores que para él trabajan, por así decirlo. Bueno, yo creo que no siendo más, muchas gracias por el espacio, por el tiempo